con el webinar, que es, como ha comentado Antonio, modelado de baterías y pilas de combustible por el método de elementos finitos con Conson Multiphysics. La agenda que tenemos hoy es esta. Primero vamos a comenzar con una breve introducción al software Conson Multiphysics 5.0 para aquellos que aún no lo han usado. Y después nos entraremos en la segunda parte en el módulo de baterías y pilas de combustible, que es la parte principal del seminario de hoy, y veremos algunos ejemplos. Finalmente habrá un turno de preguntas y respuestas. Bien, ¿qué queremos decir? ¿Qué es lo que entendemos por multifísica? Bueno, la aproximación tradicional al modelado pues es esta que están viendo aquí. Existe software específico para resolver por el método de elementos finitos campos electromagnéticos o reacciones químicas o flujo de fluido, transferencia de calor, etcétera, las diferentes áreas de la física y la ingeniería. Pero es que esta aproximación dejaba fuera una serie de problemas de tipo multifísica. ¿Cuáles son estos problemas de tipo multifísica? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Imaginemos que queremos estudiar la caída de rayos sobre la superficie de un avión y queremos saber pues, si el avión aguantará este impacto. En primer lugar, aquí lo que veremos que para poder estudiar este problema tendremos que acoplar diferentes ramas de la física y la ingeniería. Por ejemplo, en primer lugar, para hallar la distribución, la densidad de corriente en cada punto del avión, pues habrá que resolver las ecuaciones de corriente eléctrica y de campo eléctrico con las leyes de Mauer. Esta corriente eléctrica, una vez que sepamos cuál es la densidad de corriente en cada punto del fuselaje del avión, pues sabemos que hay un calentamiento por efecto Joule en cada uno de estos puntos y por tanto va a haber un aumento de la temperatura. Entonces el siguiente paso sería calcular la distribución de temperatura que aparece en el avión, en la superficie del avión. Esta distribución de temperatura está afectada por los fenómenos de conducción en el material y por tanto habría que resolver también las ecuaciones de transferencia de calor para poder conseguir esta temperatura. Entonces ya tenemos aquí dos físicas acopladas, la física de electromagnetismo de conducción de corriente eléctrica y la física de transferencia de calor. Esta distribución de temperatura va a generar un cambio en las propiedades del material. Va a cambiar pues su densidad, su conductividad eléctrica, etcétera, y por tanto también va a tener unos esfuerzos térmicos y va a haber unas deformaciones térmicas de la estructura. Finalmente, estas deformaciones también pueden influir a través de la conductividad eléctrica en el problema de conducción eléctrica. Bien, conociendo las propiedades del material y cómo han cambiado, podremos saber si el esfuerzo térmico ha sobrepasado o la deformación ha sobrepasado un cierto criterio, pues podremos saber si la estructura ha aguantado. Pero aquí entonces tenemos acopladas tres físicas diferentes. La física de corriente eléctrica, la física de transferencia de calor y la física de mecánica estructural, puesto que tenemos que calcular los esfuerzos térmicos y deformaciones. Bien, este es un ejemplo típico del problema de multifísica. Entonces, es donde Conson Multiphysics pues, ofrece su máximo rendimiento. En el acoplamiento no solamente puede resolver físicas simples o sencillas, sino que es muy eficiente a la hora de acoplar las diferentes físicas en problemas multifísicos. Además de poder acoplar las físicas clásicas, digamos como acústica, transferencia de calor, campo electromagnético, etcétera, también podemos acoplar nuestras propias ecuaciones que nosotros podemos escribir, que pueden no coincidir con ninguna de las ecuaciones de la física clásica o de la ingeniería clásica. Entonces, estas físicas las podemos tirar de forma sencilla, es decir, cada una de ellas desacopladas, pueden estar acopladas unidireccionalmente, es decir, que una influye sobre la segunda, pero no viceversa, o fuertemente acopladas, donde hay que resolverlas todas de un mismo golpe, porque están fuertemente acopladas. Conson Multiphysics ahora mismo es el líder mundial en simulaciones multifísicas, tiene las oficinas centrales en Estados Unidos y en Estocolmo, y cuenta pues con más de 100.000 usuarios aproximadamente. Los distribuidores para España y Portugal es Alin Software Científico, que es la empresa organizadora de estos eventos.
Bien, como he comentado, con Console Multiphysics podemos realizar simulaciones de diferentes tipos: mecánicas, de fluidos, eléctricas y químicas. Son los 4 grandes grupos de simulaciones que podemos realizar. Además, nos permite realizar simulaciones de multifísica. Es decir, que podemos acoplar todos estos fenómenos sin ninguna restricción en el número de combinaciones o el tipo de combinaciones entre estas físicas que podemos realizar. Además, incluso aunque trabajemos con una física sencilla, siempre vamos a contar con el mismo entorno para las diferentes físicas y aplicaciones, de forma que vamos a trabajar un día con transferencia de calor, otro día con mecánica natural, después con flujo de fluido y siempre siguiendo el mismo flujo de trabajo y en el mismo entorno. Bien, este es el entorno de simulación de Console Multiphysics. Aquí tenemos todas las herramientas para realizar las simulaciones, el modelado de las simulaciones. Y una parte fundamental del entorno es el constructor de modelos. El constructor de modelos es esta parte que tienen aquí a la izquierda, que es una estructura en forma de árbol, que almacena una estructura en forma de árbol, que es el árbol del modelo, donde en estos nodos vamos a ir especificando cuál es la geometría de nuestro modelo, cuáles son los materiales que vamos a utilizar, qué física queremos aplicar. Aquí dentro de la física tenemos que especificar cuáles son las ecuaciones de la física matemática que vamos a usar y también sus condiciones de contorno dependiendo del modelo, el mallado que hay que realizar, puesto que al final, como es un método numérico de los elementos finitos, hay que discretizar el dominio, el espacio de nuestro modelo. Entonces, eso hay que realizar una malla. También tenemos la herramienta de los resolvedores y herramientas, nodos, correspondientes a la visualización y análisis de los resultados. Tenemos una ventana de modelado interactivo y otras ventanas para analizar el modelo, los resultados del modelo, es decir, realizar el postprocesado. Bien, esta es la estructura del software. Hay un paquete básico que es Console Multiphysics, donde aquí pues aparecen todas las herramientas para realizar la malla, para las herramientas básicas para realizar la geometría, los resolvedores, las herramientas para el postprocesado, etcétera, y un conjunto de físicas básicas que podemos utilizar de forma sencilla o acoplada. Después, dependiendo de cuáles sean las necesidades de cada usuario, pues se puede ampliar el módulo básico con diferentes módulos que amplían básicamente la cantidad de física, de ecuaciones físicas que tenemos disponibles. Entonces tenemos que son estos módulos azules que tenemos divididos en 4 grandes grupos, que son eléctricos, mecánicos, de fluidos y químicos. Por ejemplo, hoy nos vamos a centrar en el grupo de módulos químicos, en el módulo de baterías y pilas de combustible, que es el Batteries and Fuel Cell Module que tienen aquí en la parte de química. Entonces, si yo añado el módulo de batería y pila de combustible al paquete principal de Console Multiphysics, lo que hago es añadir una serie de ecuaciones físicas especialmente diseñadas para el estudio de baterías y pilas de combustible. Hay otros módulos que son estos de color verde, que son multipropósitos, que lo que hacen es, en lugar de añadir física nueva, lo que hacen es añadir funcionalidades nuevas. Por ejemplo, el módulo de optimización añade algoritmos de optimización que se pueden acoplar con cualquier física, o el módulo de trazado de partículas que se puede pegar también con otra física, por ejemplo, con fluidos, con el trazado de partículas debido a campos electromagnéticos, etc. Y finalmente hay otros módulos que son estos de color amarillo y naranja, que son de interfaz, es decir, sirven para comunicar Console Multiphysics con otro software. La mayoría de ellos son para comunicarlos con software de tipo CAD, donde puedo hacer la geometría en software de CAD, después importarla a Console Multiphysics para hacer la simulación por elementos finitos. Hay uno que es muy utilizado, que es el LiveLink, son los módulos LiveLink para MATLAB, que lo que permite es utilizar los modelos de console y sus rutinas dentro de los programas de MATLAB, los cuales pues dan funcionalidades nuevas que son las que aporta MATLAB.
Bien, la mejor forma de introducirse al software y de aprender es pues con la historia de usuarios. Hay cientos de historias de usuarios disponibles en la web de Console y artículos donde se explican pues cómo son las simulaciones que se han realizado. Y esto está en todo tipo de industrias químicas, de mecánica, de ingeniería mecánica, con fluidos, etcétera. Bueno, como ejemplos que se han realizado, o sea, ejemplos tipo que se han realizado con Cosmos Multiphysics, podemos mencionar la optimización topológica para un mejor enfriamiento, que es una placa de enfriamiento que han realizado, que han optimizado en Toyota para sus vehículos eléctricos. Bueno, y esta es la geometría final que han obtenido. También, por ejemplo, la NASA ha utilizado Cosmos Multiphysics para simular el calentamiento por microondas de suelo lunar para extraer extracción de agua. Esto con el módulo de radiofrecuencia, que incluye las microondas. Y uno que tiene que ver mucho con lo que vamos a ver hoy, esta simulación la ha realizado en Ford, que han simulado baterías ion litio para conseguir vehículos Ford pues, más ecológicos, pues son vehículos eléctricos. Aquí el problema que tenían es que necesitan que sus baterías den suficiente potencia en la fase de aceleración del vehículo. Entonces, pues para poder ver cuáles son las variables que afectan a esa potencia entregada en la aceleración, pues han hecho las simulaciones con Cosmos Multiphysics. Bien, después, hasta aquí hemos visto la introducción general a Cosmos Multiphysics, pues para que los que no lo conocen vean qué cosas se puede hacer con él y digamos básicamente en qué consiste. Y ahora nos vamos a centrar ya en la parte principal del seminario, que es una introducción al módulo de baterías y pilas de combustible, es decir, cómo podemos utilizar el método de momento infinito con Cosmos Multiphysics para analizar este tipo de sistemas. Bueno, aquí ya ven, hay 4 ejemplos en esta diapositiva. Hay una batería de ion litio, digamos, empaquetada en forma espiral, donde se ha estudiado esta batería. Hay otra batería de plomo ácido, como las que tenemos en los coches, en nuestro coche. Tenemos aquí abajo, una pila a la izquierda, una pila de combustible, donde vemos el campo fluido dentro de esa pila de combustible, que hola, buenos días, forma serpentina. Y una batería de ion litio también, en este caso enfriada por agua. Bueno, vamos a entrar entonces en la descripción del módulo de baterías y pila de combustible. Bien, este módulo es una herramienta especializada para modelar y simular pues, los tipos principales de baterías y aplicaciones de pila de combustible porque actualmente existen. Está pensado también para dar facilidad de uso porque vienen ya interfaces físicas, digamos, programadas a la medida pues para calcular las distribuciones de densidad de corriente primaria, secundaria y terciaria, que básicamente lo que hace es calcular la intensidad de corriente tanto en los electrolitos que hay en las baterías como en las pilas de combustible, pero vamos con pequeñas diferencias entre las primarias, secundarias y terciarias. Después veremos algunos ejemplos. También viene funcionalidades específicas para modelar electrodos porosos, por ejemplo, para la batería de ion litio, y de difusión de gas, por ejemplo, en las pilas de combustible, donde vemos que hay un flujo continuo de gas. Y también, pues, para modelar electrolitos, tanto electrolitos dentro de las baterías y pilas de combustible, tanto diluidos como concentrados. Bien, todo esto se puede acoplar, pues, con otras físicas, aunque tengamos esta física específica para batería y pila de combustible, se puede acoplar al cálculo de flujos de fluidos, cálculo de campos eléctricos y después, y que esto es muy usual, puesto que las baterías se calientan cuando están en funcionamiento y las pilas, pues tenemos que ver, porque debido a las reacciones electroquímicas se genera calor. Entonces tenemos que, también normalmente se suelen acoplar con las ecuaciones de transferencia de calor con reacciones que provienen de las reacciones electroquímicas. Aquí, por ejemplo, vemos una simulación donde se calcula la distribución de temperatura en una pila de combustible PEM, que es de Proton Exchange Membrane, una membrana de intercambio de protones, que tiene electrodos pasivos.
donde estos electrodos pues, son autorrespirantes, digamos, porque entra el oxígeno de la fuente, que normalmente es la atmósfera. Bien, ¿qué tipo de sistemas podemos estudiar con el módulo de batería y pila de combustible? Bueno, pues podemos estudiar baterías de diferentes tipos. Baterías de ion litio, baterías de ion litio de estado sólido, baterías de níquel y hidruro metálico, baterías de plomo y ácido y baterías de níquel cadmio. Son las físicas prediseñadas que vienen dentro de este módulo. Dentro de las baterías de flujo podemos estudiar las baterías redox de vanadio y las baterías de plomo soluble y de ácido. Esto es lo que se refiere a baterías. Para las pilas de combustible podemos estudiar las membranas de intercambio de protones PEN, tanto que son, por ejemplo, las de iones litio, tanto las de baja y alta temperatura, las pilas de combustible de óxido sólido, de carbonato fundido y de metanol directo. Bueno, pues tenemos estos sistemas predefinidos. Para las baterías podemos estudiar la celda unidad de las baterías y dentro de esta celda unidad podemos poner los siguientes elementos. Los elementos son colectores, los elementos normales que hay en una batería son los colectores de corriente y los alimentadores, o sea, por donde entra y sale la corriente en la batería, los electrodos porosos de los que consta la batería, el electrolito que hay dentro de los poros de estos electrodos y el electrolito libre que separa el cátodo de los electrodos catódicos y anódicos. Bien, como ya hemos dicho antes, hay una interfaz. Una interfaz es, digamos, un nodo que incluye las ecuaciones de esa batería concreta. Entonces tenemos, por ejemplo, para la batería de ion litio, las ecuaciones que hay son los balances de carga en los electrolitos, los balances materiales para la sal, balance energético, que incluye las reacciones químicas, ecuaciones para la interfaz entre el electrolito sólido y las partículas del electrodo, etc. Y entonces aquí tenemos pues interfaz para batería de litio, para electrolito binario. Si tenemos un electrolito binario concentrado, hay una física específica para este tipo de baterías, para baterías de plomo y ácido. Después hay una interfaz de física genérica, pues si estamos viendo una batería que no entra dentro de estos modelos predefinidos, pues se pueden especificar con las distribuciones primarias de corriente, secundaria y terciaria, con las ecuaciones de Nernst. Y después también hay una serie de acoplamientos predefinidos para la transferencia de calor. Bien, en lo que se refiere a las pilas de combustible, los componentes que se simulan o que se modelan dentro de estas simulaciones, pues están también los colectores de corriente alimentadores, donde entra y sale la corriente, los canales de gas dentro de la pila de combustible. Aquí en los poros hay difusión de gas, que son los electrodos GD, que son electrodos porosos con difusión de gas. Hay electrolitos en los poros y hay electrolitos libres, ¿no? Separando el ánodo del cátodo. Entonces, todos estos elementos de la celda unidad de una pila de combustible se pueden modelar con consolas multifísicas. ¿Cuáles son las interfaces físicas que se utilizan en el caso de pilas de combustible? Pues básicamente se utiliza la interfaz de distribución de corriente secundaria que calcula las corrientes tanto en el electrodo como en el electrolito, las corrientes eléctricas. Y esta distribución de corriente secundaria incluye las ecuaciones de cinética del electrodo. Es decir, aquí podemos nosotros especificar pues, cuál es la densidad de corriente de intercambio de nuestro electrodo, el potencial de equilibrio, los coeficientes de referencia de carga, etc. Y todo ello con ecuaciones, predefinidas, como son la de Butler-Volmer o la de Tafel, pero nosotros también podemos escribir nuestras propias expresiones. Si nuestro electrodo no se corresponde con ninguna de las expresiones clásicas para el electrodo. También podemos poner en la superficie de los electrodos pues, la contribución de las corrientes de doble capa eléctrica. Bien. Esta cinética del electrodo y la distribución de corriente la podemos acoplar con el transporte de las especies químicas dentro del electrodo. Es decir, tanto en el electrolito que hay en el electrodo, o sea, las GDs, como el gas que circula por los canales de gas,
como las especies cargadas. ¿De acuerdo? Y también podemos acoplarlo, hay un acoplamiento predefinido para la transferencia de calor, puesto que estas reacciones electroquímicas, las reacciones electroquímicas generan calor y también las corrientes generan calor por efecto Joule. Bien. Las interfaces genéricas de electroquímica que se utilizan tanto para baterías como para pilas de combustible y que se aportan estas interfaces con el módulo de baterías y pilas de combustible, pues son interfaces para electrodos porosos y no porosos. Como ven, aquí podemos poner cualquier número de reacciones de electrodos, no tiene por qué ser una sola reacción en cada electrodo, sino que podemos, por ejemplo, ver la reacción principal y las reacciones parásitas que pueda haber en el electrodo. Que estas reacciones pueden estar especificadas por las ecuaciones de Butler-Volmer o la de Tafel, o podemos nosotros escribir nuestras propias ecuaciones para la reacción. Resolvemos también las ecuaciones de conducción eléctrica, tanto en dominios porosos como no porosos, las ecuaciones de transporte de masa y de carga, y también podemos realizar estudios de electroanálisis y las ecuaciones de transporte de momento, es decir, flujo de fluido y transferencia de calor. Bien, este es el resumen. Aquí a la derecha pueden ver la estructura de los nodos, de todos los nodos que almacenan física que podemos utilizar dentro del módulo de baterías y pilas de combustible. Principalmente, el nodo principal, digamos, es el grupo de nodos de electroquímica, electrochemistry, donde aquí tenemos, como ven, las distribuciones de corriente primaria, secundaria y terciaria. Hay una física concreta para electroanálisis. Y después están las interfaces para las baterías concretas. Tenemos la batería de ion litio, la batería con electrolito binario y, por ejemplo, y también tenemos aquí la de plomo ácido. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esta parte de electroquímica, digamos, es la parte principal para calcular, para especificar los electrodos y los electrolitos y para calcular las corrientes en electrodos y electrolitos, tanto en baterías como en pilas de combustible. Esto se acopla después con flujo de fluido, si queremos ver el flujo de gas, ¿de acuerdo? O con transferencia de calor, ¿de acuerdo? Este flujo puede ser en medios porosos o en medios libres, digamos. Tenemos también, además, varios modelos para flujos porosos, como son las ecuaciones de Bridgman, las leyes de Darcy, etc. Y transferencia de calor tanto en fluidos como en sólidos como en medios porosos. Y si hay flujo, pues va a haber un transporte también de especies químicas. Entonces podemos estudiar el transporte de especies químicas, tanto especies diluidas como de especies concentradas, y también en ambos medios libres y porosos. Además de la física que aporta este módulo de pilas de combustible y baterías, también hay una serie de materiales, de una librería de materia ampliada para este módulo. Entonces, incluye una librería, esta librería está extraída de la literatura, con los materiales de electrodos más comunes y también los electrolitos para las baterías de ion litio, de níquel y de plomo ácido. Entonces aquí vienen pues todas las conductividades de los electrolitos, los potenciales de equilibrio de electrodos, los coeficientes de actividad, etc. Para cada electrodo y electrolito. En cuanto a los tipos de estudios que podemos realizar, pues podemos realizar tipos de estudios estacionarios, o sea, el régimen estacionario de funcionamiento de la pila de combustible o de la batería. Estudio transitorio, es decir, dependiente del tiempo. Por ejemplo, aquí, si queremos ver las curvas de carga y de descarga de nuestra batería, podemos estudiarlas en función del tiempo. Podemos ver qué pasa en la batería cuando conmutamos, cuando la tenemos en modo de corriente constante o en voltaje constante. Eso se hace mediante una funcionalidad de Consul que es el uso de eventos. Un evento es cuando pasamos, por ejemplo, entre un modo de corriente constante a un modo de voltaje constante
en un determinado momento, por ejemplo, cuando ya el potencial de la batería cae por debajo de un cierto valor, entonces empieza el ciclo de voltaje constante, etcétera. Y también se puede hacer un estudio en el dominio de la frecuencia. Por ejemplo, si queremos realizar estudios de espectroscopía de impedancia en alterna. Bien, y una vez que hemos visto pues, los tipos de baterías y pilas de combustible y cuál es la física que tenemos disponible, pues vamos a hacer un ejemplo, vamos a abrir console y vamos a ver pues, cómo se hace cómo tenemos hecho un primer ejemplo. Bien, el primer ejemplo que vamos a ver es el de el cátodo de una pila de combustible. Bien, esta es la descripción del modelo. Nuestro modelo es un modelo simple. Tenemos es una pila de combustible rectangular, donde hay un electrolito y un electrodo poroso que es nuestro cátodo. Entonces, en estos rectángulos, el bloque superior es el electrodo poroso, que es el cátodo, y el bloque inferior es el electrolito. Y entonces, en la superficie de arriba del electrodo, en esa superficie es donde se recoge la corriente de la pila de combustible. Y este tiene un agujero, este colector de corriente tiene un agujero por donde entra el gas para el aporte de oxígeno al electrodo poroso. Bien, aquí el orificio es esta parte que tenemos en color rojo anaranjado, y es un orificio de forma circular. Lo que pasa es que por simetría hemos cogido solamente una cuarta parte de este poro de entrada de gas, de este orificio por donde entra el gas. Bien, el oxígeno entra por esta entrada de gas, o sea, entra aire a una presión atmosférica, digamos que esta presión atmosférica está 1 milímetro por encima de la entrada de gas, y pues el oxígeno entra en el cátodo poroso, se combina con los electrones que vienen del electrolito y salen pues 2 iones de oxígeno. El ánodo estaría justo en la superficie inferior debajo del electrolito, es decir, al otro lado, ¿no? Pero no lo hemos incluido en el modelo. Y vamos a utilizar esa superficie del ánodo, que digamos que es la superficie inferior del electrolito, como nivel cero de potencial. Entonces, ahí va a ser el nivel cero en el ánodo y vamos a poner un potencial aplicado en el colector de corriente, en el contorno superior del electrodo poroso. Pues este es el modelo que vamos a tener. ¿Qué tenemos que resolver? Pues tenemos que resolver el flujo de gas, tenemos que saber las corrientes dentro del electrodo poroso y del electrolito, etcétera, para ver cómo funciona nuestra pila de combustible. Bien, vamos a abrir el modelo, vamos a compartir Console Multiphysics. Bien, supongo que ya le aparece la pantalla de Console Multiphysics y vamos a empezar un modelo nuevo. Bien, aquí, como ven, tenemos los diferentes apartados que les he comentado antes. En la parte izquierda está el Model Builder, que es el constructor de modelos, que vamos a hacer el árbol de modelos donde está nuestra simulación. Como ven, hay una estructura en forma de nodos. Pinchando en cada nodo, justo a la derecha me aparecen los ajustes para ese nodo. Tenemos una ventana gráfica y, bueno, aquí abajo una ventana de mensajes. Bien, vamos a comenzar un nuevo modelo con el Model Wizard, que es el asistente. Entonces, nuestro modelo es un modelo en 3 dimensiones. Entonces, le damos a 3D. Y ahora, el primer paso, como hemos visto, ha sido elegir 3D, que es la dimensión de nuestro modelo. El siguiente paso sería elegir qué física inicial quiero poner, puesto que vamos a simular una pila de combustible. La física que vamos a coger es la distribución de corriente secundaria. Esta distribución de corriente secundaria, pues lo que hace es calcular las distribuciones de corriente. Bueno, en realidad lo que hace es calcular el potencial tanto en el electrolito como en el electrodo, y de ahí podemos sacar la corriente. Y también, digamos, los sobrepotenciales en los electrodos. Incluye también la física para poner los sobrepotenciales a través de las ecuaciones de Badel-Wormer o Tafel. Como tenemos electrodos y queremos calcular el potencial en el electrolito de la pila de combustible y en el electrodo, pues vamos a elegir esta física.
Entonces, le damos a Add, ¿de acuerdo? Y ya hemos añadido esta física a nuestro modelo. El siguiente paso es el estudio. Aquí elegimos qué tipo de estudio que queremos hacer. Vamos a realizar, en primer lugar, un estudio estacionario, o sea, el funcionamiento estacionario de nuestra pila de combustible. Y finalmente le damos a Done y ya hemos, digamos, inicializado nuestro modelo. Bueno, el primer paso que vamos a hacer es, pues, el primer paso sería crear la geometría. ¿De acuerdo? ¿Cómo se crea la geometría de un modelo? Bueno, supongo que ya muchos lo han visto. Bueno, en nuestro caso, primero vamos a poner las unidades de longitud en milímetros, por defecto, en este caso. Vamos a crear un bloque que mida 1,5 milímetros por 1,5 milímetros, 1,5 milímetros, y una altura de 0,075 milímetros. Entonces, construimos este primer bloque, después podemos duplicarlo, como sería un segundo bloque, y que es igual que este, solamente que está desplazado una altura de 0,075 milímetros. ¿De acuerdo? El siguiente paso, ya tenemos los dos bloques. El inferior, este de aquí, es este que está en azul, es el electrolito, y el superior va a ser el electrodo poroso, donde tiene lugar la reacción con el oxígeno. Muy bien, nos falta escribir, vamos a poner un plano trabajo, esto es 0,15, la distancia en el eje Z, ¿de acuerdo? Hemos cogido ese plano trabajo y aquí vamos a crear un círculo, etcétera, de radio 1 milímetros, 90, tendríamos esto, pero vamos a ponerlo en la esquina superior y vamos a rotarlo 180 y extendemos, efectivamente, eso es lo que queremos hacer. Lo construimos todo y aquí ya tenemos nuestra geometría. Bien, esto lo he hecho porque, por si alguien no ha visto nunca Cosmos Multicyclic, pues para ver cómo funciona el árbol de modelos, se van añadiendo nodos. Aquí hemos visto cómo se añaden nodos de la geometría, pero en cualquier punto, en la física también se establece añadiendo nodos. Se van añadiendo nodos en el árbol de forma que construimos nuestro modelo. Bien, vamos a añadir, por ejemplo, aquí en definiciones, un nodo de parámetros, y estos parámetros los vamos a cargar. Podemos tener nuestros parámetros guardados, y aquí tenemos, como en este caso, que están guardados. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cuál es la densidad de corriente de intercambio en nuestro electrodo, la temperatura que vamos a utilizar, que son 353, la masa molar de los gases que entran, que son oxígeno, nitrógeno y agua, porque se forma agua en el electrodo cuando viene el hidrógeno del ánodo, con el oxígeno que se ha creado, se forma agua, etc. ¿De acuerdo? Muy bien. Y también tenemos, pues, el resto de parámetros que necesitamos para la simulación, la específica de nuestro electrodo poroso, todo eso. Bien, como ya ven, esta es la forma de crear la simulación. Si nos vamos a ¿cómo añadimos los materiales? Pues podemos añadir material y si abrimos aquí, en material, en baterías y pila de combustible, vemos la librería de materiales que podemos incluir que he mencionado anteriormente. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a utilizar en este caso no. En el caso siguiente, por ejemplo, que veremos después, pues aquí tenemos para electrolitos poliméricos para baterías de ion litio. También tenemos electrodos, como ven aquí, para baterías de ion litio, etc. Bueno, eso simplemente para que lo vean.
Aquí tenemos la física de la distribución de corriente secundaria. Si vemos la ecuación, podemos ver cuál es la física que vamos a resolver. Como vemos aquí, vamos a calcular las variables que vamos a calcular son el potencial dentro del electrolito y el potencial dentro del electrohipotética, que es el potencial dentro del electrodo. Y a partir de ahí, con el gradiente, pues calcularemos las corrientes. ¿De acuerdo? Bien, como no hay mucho tiempo, lo que voy a hacer es cargar este ejemplo que ya tenemos realizado. Ya está realizado entero y vamos a ver cómo ha sido hecho paso a paso. Es decir, vamos a ver cada uno de los nodos de este modelo. Bien, aquí ya está el modelo completamente resuelto. Vamos a echarle un vistazo a cuál es la física que hemos puesto. Tenemos una física para el electrodo, la ecuación es para el electrodo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos dos materiales. Este material es para el electrodo, donde tenemos que especificar. Este material no lo hemos puesto en la librería, sino que lo hemos creado nosotros. El material podemos crear nosotros con las constantes del material que tengamos o de la librería. En este caso hace falta la conductividad del electrolito. Y el material 2, que es el electrodo poroso, aquí tenemos la conductividad eléctrica del electrodo y la conductividad del electrolito que hay dentro de ese electrodo. ¿De acuerdo? Bien. Hemos puesto las ecuaciones del electrodo. ¿De acuerdo? En el dominio superior, que es el que está activo. Y aquí, por ejemplo, hemos especificado, ¿de acuerdo? Como ven aquí, podemos especificar la expresión cinética para nuestro electrodo. ¿Vale? Tenemos diferentes ecuaciones. Por ejemplo, la de Butler-Volmer, que es esta expresión de aquí, donde me da la corriente local, con la expresión de Butler-Volmer. Entonces yo tengo que poner aquí, pues, cuál es la densidad de corriente de intercambio, el coeficiente de transferencia catódico, el anódico, para nuestro electrodo. O sea, las constantes que definan nuestro electrodo. Puedo poner también, pues, la de Tafel, dependiendo de cuál sea el modelo de electrodo que tenga. O con el modelo de Butler-Volmer, donde en este caso, la concentración depende de la concentración local que se calcula con la ley de Darcy. Si fijamos, aquí no solamente tenemos la física de la distribución de corriente secundaria, que tenemos física también para el transporte de especies. En este caso, las tres especies que se transportan, que son concentradas, son el nitrógeno, el oxígeno y el agua, ¿vale? Y lo que resolvemos son, pues, la fracción de cada una de estas especies, de nitrógeno, oxígeno y agua. Entonces, estas especies se transportan en forma de gas dentro del electrodo. Bien, pues este transporte está acoplado al electrodo poroso. Es decir, que coge la concentración, aquí, en este punto, coge la concentración de oxígeno calculada en esta física de transporte de especies concentradas. Lo mismo ocurre aquí. Por ejemplo, aquí hay un acoplamiento en el electrodo. ¿Por qué? Porque hay una reacción que genera oxígeno en el electrodo. Entonces, hay una fuente de oxígeno dentro del material del electrodo poroso. Esto se especifica aquí en los coeficientes de reacción. Hay 4 electrones que participan y el coeficiente estequiométrico para el oxígeno pues sería -1 porque, digamos, es un producto de la reacción. Aparece como producto de la reacción, perdón. Bien, y también hay un flujo de entrada de oxígeno, como vemos, en la superficie 10, que es esta que tenemos aquí, donde decimos, pues, que hay un flujo, hay unos niveles de referencia de oxígeno y de agua. Por aquí entran unos ciertos fracciones de oxígeno y agua dentro del electrodo poroso. Bien, para ver el flujo dentro del electrodo poroso, utilizamos en este caso, las leyes de Darcy, ¿de acuerdo? Que son estas de aquí, donde V es la velocidad del fluido dentro del material poroso. ¿De acuerdo?
Muy bien. Igual aquí tenemos que decir que hay una generación de oxígeno dentro del material y eso tiene que tener en cuenta, eso va a influir, va a dar digamos, una fuente de masa para el flujo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces aquí tenemos todas las físicas acopladas y finalmente pues podemos, una vez está en la malla, el siguiente paso se hace en la malla y aquí está la física. La física se ha resuelto en dos pasos, paso 1 y paso 2. Si nos fijamos, en el paso 1 solamente hemos resuelto la física correspondiente a la distribución de corriente secundaria. ¿De acuerdo? Es decir, hemos supuesto que no hay transporte de especies concentradas ni tampoco flujo en el medio poroso. Solamente hemos calculado las corrientes y potenciales en el electrolito y en el poro, suponiendo que está todo parado, que no hay transporte de especies, no hay transporte ni de masa ni de momento. ¿De acuerdo? Y en el segundo paso ya resolvemos las tres físicas acopladas. Como hemos visto, están las tres acopladas. Pero lo hacemos en dos pasos, ¿por qué? Porque este segundo paso se coge como condiciones iniciales, coge las que están resueltas en el paso 1. Y esto hace que la convergencia sea mucho mejor. Entonces, normalmente esta estrategia de resolución, ahora lo veremos después en las transparencias, es la que tenemos que utilizar. Primero resolvemos resolvemos la electroquímica y después acoplamos a esta electroquímica, acoplamos los transportes, ya sean de masa como de momento. Bien, aquí ya tenemos pues los resultados. Esta gráfica, por ejemplo, este es el potencial en el electrolito. Vemos como arriba es 0 en la parte inferior, ¿de acuerdo? Y va siendo cada vez más negativo arriba. Este es el sobrepotencial del electrolito en la parte del electrodo, perdón, en el electrodo. Es mayor, es menor en la parte donde está entrando el oxígeno, ¿de acuerdo? Como debe ser. Esta es la densidad de corriente en el electrolito, en la parte inferior, ¿de acuerdo? Vemos como al final, debido a la geometría del problema, la densidad de corriente es mayor en la parte donde está la abertura, digamos, la entrada del oxígeno, y es bastante más pequeña en la otra parte. Por eso en este caso había que hacer una simulación entre dimensiones, para poder simular la variación espacial de la densidad de corriente que aparece en el electrolito de la pila de combustible. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otra representación de cuál es la fracción de masa de oxígeno. Vemos cómo es mayor en la parte, aunque no es cero, porque se es arrastrada por el flujo poroso, pero vemos cómo va disminuyendo conforme nos alejamos de la parte de entrada de oxígeno. Y aquí tenemos la velocidad que aparece de resolver la ecuación de Darcy. Vemos cómo en el contorno del agujero por donde entra el oxígeno, ahí es mayor la velocidad. Pues porque aquí se difunde el oxígeno con mayor velocidad hacia la parte interior que no está directamente en contacto con el aire. Digamos, y la parte central del agujero, la velocidad es menor, digamos, porque ahí ya está como saturado de oxígeno, está más saturado. Muy bien, y una vez resuelto el modelo podemos extraer cualquier información que queramos. A partir de los potenciales podemos calcular la corriente total que circula entre el ánodo y el cátodo, no hay problema. Muy bien, vamos a volver a las transferencias y ya hemos visto este primer modelo de ejemplo. Pues como caso general, a la hora de configurar un modelo electroquímico, como es el presente caso de pila de combustible y batería, pues hay que ir avanzando desde un nivel de complejidad más pequeño a otro más alto. Entonces, en primer lugar, como en el caso que hemos visto antes, en primer lugar se establecería, se configuraría la física para el electrolito y para el electrodo, ¿no? Es decir, digamos, la parte electroquímica, ¿no? Donde ahí ponemos también las reacciones
en el electrodo y también la especificación de la interfase entre electrodo y electroquímico, o sea, toda la parte de electroquímica. Una vez que tengamos eso resuelto, pues lo que haríamos es, en un segundo paso, poner los transportes de masa, es decir, como hemos visto antes, con el transporte de especies concentradas o de especies diluidas, dependiendo de cuál sea la concentración en nuestro caso, y también, en caso de que sea necesario, pues la transferencia de momento con las ecuaciones de fluido de flujo laminar, si es un medio libre, o con la de Darcy, por ejemplo, si es un medio poroso, y también la ecuación de transferencia de calor en caso de que queramos estudiar cuál es la temperatura final de nuestro sistema. Entonces, haciendo esto ya al final obtendríamos un modelo de multifísica completamente. Bien, entonces, el plan es modelar siempre el problema en dos pasos. Siempre que trabajemos en electroquímica con general y también en particular con pilas de combustible y baterías. Primero, el transporte de cargas, que es decir, las corrientes, y introducir una reacción en el electrodo poroso. Si hay más, se pueden ir introduciendo una tras otra. Como hemos dicho, sin transporte de masa, aquí incluiríamos la cinética del electrodo. Como no hay transporte de masa ni transporte de momento, esta cinética del electrodo sería independiente de las concentraciones de los reactivos. Y todo esto lo haríamos, esta cinética del electrodo y el transporte de carga, lo haríamos dentro de la distribución de corriente secundaria. Una vez que tenemos esto resuelto, en un segundo paso, añadiríamos los transportes, es decir, transporte de momento y masa. Y además, ahora ya la cinética del electrodo puede ser dependiente de la concentración local de cada reactivo. Como hemos visto en el ejemplo anterior, va a ser dependiente de la concentración local de oxígeno dentro del electrodo poroso. ¿De acuerdo? Muy bien. En el paso 1, la interfaz física sería el tipo electroquímico, que es la distribución de corriente secundaria, y aquí calcularemos el potencial phi sub S, que es el potencial en el electrodo, y el potencial phi sub L en el electrolito. En los pasos 2 añadiríamos la transferencia de masa y el transporte de momento. Para la transferencia de masa, pues si, como hemos visto en el caso anterior, si son especies concentradas, calcularíamos las fracciones de nitrógeno, agua, o sea, en fracciones de molares de gas, agua y oxígeno, y para transporte de momento, pues calcularíamos la U y la presión, ¿de acuerdo? Con la ley de Darcy. Muy bien. Vamos a ver rápidamente, porque no nos queda casi tiempo, un segundo, como hemos visto una pila de combustible, vamos a ver el ejemplo de una batería de ion litio en dos dimensiones. Bien, aquí teníamos, este es el esquema de nuestra batería de ion litio. Tenemos un electrodo positivo, un electrodo negativo, que es este que está aquí en color rojo, un electrodo negativo, que es este que está aquí en color azul, y separando a los dos electrodos, nuestro electrolito que está en color verde. Entonces está, digamos, esto plegado en un pack de que sería pues, una batería en paquete, como las que tenemos en los móviles, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es la alimentación y el colector de esta batería? Bueno, pues el colector, por donde va a salir la corriente cuando se está descargando, pues sería esta superficie naranja que tenemos aquí, que está pegada al electrodo positivo. Y la alimentación de corriente, es decir, por donde entra la corriente, sería esta superficie interior del electrodo negativo. ¿De acuerdo? Entonces, por la simetría del problema, lo que vamos a hacer es un corte transversal de la batería y vamos a estudiarla en dos dimensiones. Bien, siempre que se pueda utilizar la simetría del problema, es conveniente hacerlo porque reduce el coste computacional del problema. Entonces, esta sería nuestra geometría en dos dimensiones que utilizamos. En azul, el electrodo negativo, en verde está el electrolito, en rojo está el electrodo positivo, y aquí arriba está el colector de corriente conectado al electrodo positivo, y dentro del electrodo negativo tenemos el alimentador de corriente. Y esto mide 1,3 milímetros. Bien, pues vamos a abrir rápidamente
este ejemplo para que veamos cómo se ha realizado. Lo voy a abrir. Bien, ya lo tenemos abierto. Bueno, igual que antes tenemos unos parámetros para nuestro modelo. En este caso, por ejemplo, tenemos el radio de las partículas de electronegativo, porque son porosos formados por partículas, ¿no? El radio de las partículas para electrodo positivo, la fracción de volumen de la fase solidaria positiva, etcétera. Todos los valores que tenemos que especificar para nuestros electrodos. ¿De acuerdo? Bien, como vemos, ¿qué física hemos utilizado aquí? Pues hemos utilizado la física que viene predefinida para la interfaz de baterías de ion litio. ¿De acuerdo? Bien, aquí hemos puesto, como vemos, las propiedades del electrolito. Los materiales, en este caso, sí lo hemos cogido de la librería, como vemos, lo hemos cogido de la librería de materiales de baterías y pilas de combustible. En este caso tenemos como electrolito este de aquí, el EIPF6, en 1,2 tal, que no sé qué electrolizar, es un electrolito polimérico que se utiliza en la batería de litio, como vemos. Y tenemos dos electrodos. Un electrodo de grafito para el electrodo negativo y un electrodo LMO para el positivo. Bien. Y entonces aquí tenemos las ecuaciones para los dos electrodos. Para el electrodo negativo, como vemos, hemos puesto aquí el material del electrodo, lo especificamos, de aquí sale su conductividad eléctrica y sale pues la difusividad de la intercalación. Sabemos que los iones litios están intercalados tanto en el negativo como en el positivo y, por ejemplo, cuando está descargándose, pues estos iones litios fluyen del electrodo negativo al positivo. Están intercalados, digamos que están en la superficie de las partículas del electrodo, ¿eh? Entonces, aquí especificamos, pues, las expresiones cinéticas para la inserción de litio, en este caso, en el electrodo negativo. Lo mismo tenemos para el electrodo positivo, que sería este de aquí. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las ecuaciones para la cinética de electrodo para la inserción de litio. Bien, hemos puesto a potencial cero el alimentador de corriente, que sería este aquí, y a potencial, y aquí una densidad de corriente fija conectada en el colector de corriente. Esta es la malla. Este estudio es dependiente del tiempo. Estamos viendo cómo se descarga la batería en 120 segundos después de conectarla con esta corriente continua. Y aquí pues ya tenemos el resultado. Esta es la concentración de sal del electrolito. Este es el potencial del electrolito. Como vemos en la parte, claro, aquí toda la corriente, como vemos, está en la parte superior, entre la parte negativa, entre el ánodo y el cátodo, pero en la parte superior. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una simetría que el colector de corriente está en la parte superior. ¿De acuerdo? Y aquí, por ejemplo, tenemos en el ánodo, esto azul, el punto 6. En el punto 6, que es un punto de ánodo, y el punto 7 es un punto de cátodo, pues vemos cómo los iones litio van abandonando, conforme va funcionando la batería, van abandonando, su concentración va disminuyendo en el ánodo, que sería esta curva azul en función del tiempo, y vemos cómo va aumentando la concentración en ese punto, en el cátodo, que es la curva verde, va aumentando con el tiempo, porque el litio va pasando al cátodo. ¿De acuerdo? Aquí tengo otro, el potencial eléctrico de la batería. Vemos cómo al principio vale 3, pues, casi 4 y va disminuyendo con el tiempo conforme se va descargando y está en 3,76 al cabo de los 120 segundos. Es decir, podemos calcular toda la magnitud de derivadas que queremos sobre esta batería de litio.
Muy bien, entonces creo que ya es momento de terminar la presentación. Muchas gracias por su atención y abrimos un breve turno de preguntas y respuestas. Muchas gracias.